Bueno, hola, ¿cómo están? Nos encontramos otra vez para una nueva clase. La clase de hoy van a ver que va a tener varias partes, como lo tuvo la anterior, más que nada por una cuestión de que son muy cargados de pesar los videos, son muy cargados de cargar los videos, y con lo cual además tiene varios temas y bueno, quiero que queden bastante claros cada uno de ellos. Vamos a arrancar hoy con el tema de la sexualidad infantil. Si bien lo empezamos a trabajar, ahora van a ver que hay conceptos que ustedes ya fueron manejando en las clases anteriores, la realidad es que hoy vamos de lleno a las diferentes fases que forman parte de la sexualidad infantil. Vamos a definir eso, vamos a trabajar el texto de Janine respecto de cómo el lenguaje tiene que ver también con la sexualidad infantil, la adquisición de este lenguaje, ahora lo vamos a ver. Y vamos a trabajar el concepto de objeto transicional en Winnicott y de juego en Winnicott para ir introduciendo esta temática. La clase que viene, que terminaríamos con la unidad que estamos trabajando, que es la número 2, que es la unidad sobre infancia, lo que vamos a trabajar principalmente tiene que ver con el dibujo y con la adquisición de la función semiótica para Piaget, o sea, vamos a volver a nuestro querido Piaget para trabajar el periodo preoperatorio y el periodo operatorio, ¿sí? Como para que vaya quedando claro esta unidad que tiene que ver con la infancia. La atención la vamos a dejar, van a ver, para cuando terminemos estas dos temáticas, las temáticas de hoy y la que le sigue. Probablemente la veamos la clase que viene, si es que nos da el tiempo. Si no nos da el tiempo, se verá la otra. Para después enganchar con todo lo que tiene que ver con la temática de adolescencia. Pero vamos paso a paso. Como ya les dije, hoy les voy a mandar un trabajo. Con ese trabajo cerraríamos la nota del primer parcial, ¿sí? El promedio de todos los trabajos va a dar una nota, esa nota va a ser la nota del primer parcial. De ahí en adelante comienza de nuevo y veremos. Si seguimos en cuarentena, veremos si haremos un parcial domiciliario integrador. Trabajos va a haber casi todas las semanas. Los dejé descansar una sola semana porque era mucha la bibliografía y el tema es complejo y quería que le dedicaran tiempo a la lectura. Pero después van a ver porque de esa manera vamos viendo qué se va entendiendo, qué no se va entendiendo, que hay que seguir trabajando, ¿sí? La idea es que el aprendizaje, como dice Piaget, es complejo y requiere un procesamiento, no es algo de un día para el otro, no es un estímulo-respuesta. Muy lejos estamos de eso. Bien, para arrancar dejemos todas las formalidades, arranquemos con la clase. Pensemos qué es la sexualidad para Freud. Contextuémoslo a Freud, ¿sí? Este señor, que nada tiene que ver con la serie, que pueden ver en Netflix, todo bien, si quieren ver una serie, mírenla, pero nada tiene que ver con la serie. Como ustedes estuvieron el año pasado, la realidad es que fue un revolucionario para su época. Escribió en plena época victoriana. Si uno contextualiza en esa época, una época muy moralista, una época muy estructurada socialmente, con una gran polarización social y con una cuestión de muchos mitos en relación a lo que se podía nombrar como sexual, digamos, eso no quiere decir que la gente no tenía satisfacciones ni hacía cosas por fuera de lo moral, eso estaba funcionando, pero era algo de lo que no se tenía que decir y era algo que observaba Freud, que como eso no se tenía que decir y no se tenía que mostrar, generaba síntomas. Retomemos un poco para atrás. Acuérdense de la primera tópica freudiana, ¿sí? Habíamos hablado que la primera tópica freudiana, vamos a ver que la segunda se va a ir armando. La primera tópica freudiana era inconsciente, preconsciente, consciente. ¿Qué pasaba cuando algo no era soportado por el sujeto o era reprimido socialmente y eso el sujeto no podía saber de ello? Se reprimía. ¿Dónde iba a parar? Al inconsciente. ¿Qué pasaba? Este inconsciente decíamos que era como alguien que lo sacamos del aula e insiste en querer volver. La forma en que le autorizan a querer volver, en el caso de una neurosis, no nos compliquemos la existencia. Después, si quieren, les explico bien las estructuras, como las nombra el psicoanálisis. Insiste en volver. ¿Cómo vuelve? A través de síntomas. ¿Bien? Bueno. ¿Por qué vuelve a través de síntomas? Porque vuelve a través de síntomas, que es la manera disfrazada en que puede volver ese contenido del inconsciente. Con lo cual el síntoma encierra en sí mismo un contenido que tengo que descifrar. Por eso desde el psicoanálisis consideramos de que el síntoma no es algo a desarmar rápidamente, sino que es nuestra guía para poder pensar qué es lo que pasa a este sujeto, por qué llegó a ser este síntoma. Ustedes van a ver que los niños no hacen síntomas porque sí. Los síntomas de los niños quieren decir algo. Si un niño deja de comer, quiere decirnos algo.
Pero todos los niños que dejan de comer nos dicen lo mismo. No, cada chico tiene su historia y formó ese síntoma en consonancia o en consideración a lo que pudo y lo que resolvió. Digo, un síntoma es una solución de compromiso, una resolución posible. Es lo que habíamos visto el año pasado, ¿recuerdan? Bien. La segunda tópica, como para ponérselas en palabras y recordarla un poco, era el ello. Van a ver que el orden tiene que ver, el yo y el super yo. ¿Por qué les digo que el orden tiene que ver? Porque el ello es lo pulsional con lo que arribamos todos al mundo, digamos, se va armando en relación al mundo, y es con aquello pulsional que va a empezar a ser condicionado por el yo y por el super yo. El yo, estamos hablando, y ustedes lo vieron en la clase pasada, se fue conformando y se fue armando, y el super yo van a ver que se arma y se empieza a constituir en lo que es el complejo de Edipo. ¿Bien? Entonces es en la tercera fase de la sexualidad infantil. Bien, volvamos al concepto de sexualidad. El concepto de sexualidad no es genitalidad, es decir, no está vinculado a una cuestión biológica de la diferencia de los sexos. Ahí tengo que hacer un primer parate y explicar tres conceptos distintos. Una cosa es sexo, otra cosa es género y otra cosa es sexualidad. Bien. En lo que respecta a sexo biológico, es decir, las diferencias anatómicas entre el sexo femenino y el sexo masculino, o lo que sería la hembra y el macho en términos biológicos, compartimos con la mayoría de las especies sexuales, es decir, que disponen de diferencias sexuales, que tienen diferencias anatómicas, diferencias biológicas. Estas diferencias anatómicas, algunas se expresan en la primera infancia, como pueden ser los genitales, y otras, que son de carácter secundario, se expresan en la adolescencia o pubertad. Esto no nos hace menos diferentes que los otros y nada dice el sujeto. ¿Por qué? Porque somos un sujeto que estamos atravesados por una cultura, por un otro y por las palabras y discursos de un otro. Con lo cual, lo biológico realmente se fue perdiendo. Fíjense que uno, en el encuentro con un otro que le atrae, lo primero que hace es arreglarse, ponerse perfume, cambiarse. Con lo cual, lo que empieza a armar es todo un adorno encima que muy lejos está de la naturaleza. Los animales en la naturaleza nada hacen de eso y además los olores propiamente entre los animales es el mecanismo de comunicación, con lo cual lejos estamos de eso, porque fíjense en los enrollos que se arman a nivel afectivo y amoroso entre me miraste, me dijiste, no me miraste, lo miraste a tal, ¿vieron? Entonces eso nos hace pensar de que nada dice de nuestra sexualidad el sexo en sí mismo, o sea, el sexo en términos de las diferencias biológicas. La palabra sexo en relación al coito, que tiene que ver a la relación sexual propiamente dicha, tampoco es la sexualidad en sí misma. La sexualidad en sí misma tiene que ver con el modo en el que cada uno se construye, los modos de satisfacerse, que van a ser muy versátiles, muy distintos y van a tener que ver y están atravesados por la historia de cada sujeto. Es decir, en palabras más sencillas, ¿qué lo hace gozar a ese sujeto? Bien, a cada uno nos satisface cosas diferentes. Y en el encuentro con un otro, yo siempre digo que nunca es un encuentro al 100%, digo, esta idea de la media naranja, la verdad es que no existe, porque en realidad se trata de encuentros y desencuentros que van a tener que irse amalgamando para poder de alguna manera que ese encuentro sea satisfactorio para ambos y donde el otro pueda tener consideración de ese otro, digamos. Con lo cual, a ver, ahí es donde a mí me hace ruido la idea de tantas categorías respecto del género. Me parece que estaría bueno poder ampliar la mirada a poder pensar en que cada uno es diferente y se trata de respetar estas diferencias y estos modos de satisfacción, siempre que estos modos de satisfacción no anulen los propios, es decir, no produzcan angustia, no lastimen. Bien, ese es ahora vamos de a poquito para que no se mezcle todo. Con lo cual, fíjense de que sexualidad y genitalidad, precisamente ahí estamos en la diferencia, ¿sí? Y hay otra diferencia fundamental. La genitalidad remite, en algún punto, junto con la idea de sexo, a una función biológica que tiene que ver con la conservación de la especie, con lo cual el acto del coito estaría en la función de la preservación de la especie a lo largo del tiempo. Sin embargo, muy lejos está de lo que uno provoca como encuentro. Por lo general, los encuentros sexuales no tienen la intención, algunos sí,
pero son pocos, digamos, del advenimiento de un hijo, de la procreación, para hacerlo en términos biológicos, sino que el encuentro sexual en sí mismo, más de una vez, tiene que ver con un goce y una satisfacción propia y con el otro, compartida con el otro. Incluso podemos pensar de que la sexualidad también pasa por la masturbación, por el encuentro con la imagen, por qué me gusta de mí, por qué disfruto de mí mismo. Y también tiene que ver con otros goces que son sublimados. Nosotros habíamos visto que un mecanismo de defensa era la sublimación. Bueno, precisamente la sublimación tiene que ver con la sexualidad, qué nos gusta hacer, qué nos genera placer. Con lo cual es un concepto muy amplio que nos atraviesa en toda nuestra constitución subjetiva. Digo, no es sin nuestra constitución subjetiva. Piensen que la energía que le da nacimiento a nuestro aparato psíquico es la libido, que es la energía sexual, y la pulsión se considera sexual, digo, porque hay algo de satisfacción y de goce. Voy a la idea de género, para desarmarla un poco, porque fueron algunas de las cuestiones que vi en las definiciones que ustedes armaron. La definición de género es una definición socialmente construida que define las diferencias entre los géneros. Como es una construcción social, primero que se puede construir, por ende va cambiando con el tiempo, va cambiando con las sociedades, no es la misma para todas las sociedades. Y si nosotros empezamos a ver para atrás, vamos a ver, bueno, ahora hay un gran movimiento en relación al género, pero el género remite a cómo se plantean o cómo se estructuran socialmente estas diferencias, digamos, más en el orden biológico, porque siempre está en boga esta idea del género femenino o el género masculino. Por eso digo, a mí me gustaría más correrme de esa idea y pensar en la idea de identidad sexual en términos no de elección, no de elección, digamos, no de hetero o homosexualidad, porque la realidad es que eso tiene que ver con una cuestión de satisfacción del sujeto. Me parece que cada uno es singular y no tiene por qué estar encauzado en determinado lugar. Digo, nada dice de mí, como Yamila, nada dice de mí que yo en el documento tenga género femenino. La realidad es que no. Dice de mí un montón de otras cosas que yo hago, qué me gusta, en qué me enlazo, qué me involucra, qué no me involucra. Hasta te diría que los vínculos con los que yo armo, pero no los vínculos en términos de si me vinculo con una amiga o con un amigo, sino con las características de persona con las que me vinculo. Por eso les digo, me parece que de eso es lo que yo considero que nos debemos correr. Pero bueno, es mi apreciación personal. Digo, que una persona tenga una elección de vínculo con alguien del mismo sexo, nada me dice de esa persona. Es su elección. Y puede ser que hoy su elección sea esa y puede ser que en otro momento su elección sea otra. Digo, la realidad es que me parece que de ahí, si no, lo que generamos es otra vez diferencias. No quiero usar la palabra política grietas porque lleva por otro lado. No es esa la idea, sino que genera esto de otra vez encapsular grupos. Me parece que por eso les decía yo, cuando les decía respecto de los chicos y los diagnósticos de soy autista, me parece que el soy, que tiene que ver con la construcción del yo, no tiene que ver con enlazarme a una identificación tan dura y tan estructurada como soy bisexual, soy homosexual, soy heterosexual. La verdad que en todo caso, me identifica a mí más mi nombre y mi apellido. Yo soy Yamila Notrica, me enlaza una historia familiar, me enlaza un nombre que me eligieron, me enlaza a lo que a mí me gusta, yo soy docente, me gusta la docencia, soy psicóloga, digo, me parece que eso habla más de mí. No tanto si yo diría que soy hetero o homosexual. La verdad es que eso no dice nada de mí, ni de mi satisfacción. Bueno, ahí definimos más o menos qué es sexualidad. Vamos ahora a pensar, que yo les decía, bueno, ¿qué pasa cuando esa sexualidad, ese goce o esa satisfacción, lo que viene es a lastimar a ese otro? Lacan tiene una definición diferente de Freud de pensar la perversión. Yo les decía en la clase pasada que para Freud la perversión tenía que ver con la desviación de la meta, que la desviación de la meta tenía que ver con la procreación. La sexualidad se desviaba de la meta, por lo tanto era perversa, la definía Freud de esa manera, porque se desviaba de esta idea de la procreación. ¿Bien?
O sea, no tenía esa finalidad. Tiene otra finalidad, que es generar placer, reducir tensión, si quieren, en el aparato psíquico, para ponerlo en términos más económicos. Lo que dice Lacan, reformulando el concepto de perversión, es que para él la perversión tiene que ver cuando el sujeto anula al otro como objeto y goza de ese otro como un objeto. Es decir, me olvido que ese es un sujeto que tiene una satisfacción y que también debo respetarla, sin gozando de la angustia que el otro de la angustia que el otro me provoca, dejarlo en ese lugar de objeto. Una persona que es un violador, dependiendo, digamos, hay que analizarlo mucho, no todos los violadores van por el mismo lugar, porque puede haber una cuestión más psicótica, de un brote más psicótico, que tenga que ver con otra cosa. Pero más de un caso, en el lugar del violador, uno ve que no hay angustia ante esta situación, que no hay angustia ante el hecho que ha cometido. Esa angustia que no hay tiene que ver con un lugar de la perversión. Tiene que ver con una posición subjetiva, con un lugar donde el sujeto se posiciona, donde al otro lo ve como un objeto de satisfacción. Lo anula como sujeto. ¿Sí? Como si fuera el otro, si fuera cualquier tipo de objeto. ¿Se entiende? No es un sujeto. No es alguien con derechos, no es alguien que tiene la posibilidad de pedir, de desear. ¿Sí? Lo anulo como sujeto deseante. ¿Se entiende? Bien. Ahora, Freud lo que identifica dice, a ver, esta sexualidad que yo veo en el adulto, la realidad es que tiene sus legados en la infancia. Entonces él dice, bueno, la sexualidad en realidad arranca desde el primer momento de vida. Lo que él va a ubicar es que hay dos tiempos de la sexualidad. Un tiempo que él va a llamar pregenital, que es previo al advenimiento de la pubertad, o sea, a la aparición de los caracteres secundarios de la sexualidad, y un momento que es posterior, que es el momento genital, que es con lo que él va a denominar la conformación sexual definitiva. Bien, va a decir que hay una sexualidad que es infantil y otra sexualidad que es adulta. Él lo va a ubicar como todo dentro de una misma sexualidad. Una autora argentina que se llama Silvia Bleichmann va a decir que son dos sexualidades distintas, porque ambas tienen características muy distintas. Vamos con la sexualidad infantil. La sexualidad adulta la dejamos para la próxima unidad. Esperemos. La sexualidad infantil, dice Freud, bueno, uno nace y es de alguna manera atravesado, son dejadas ciertas marcas por un otro que está sexualizado, un otro sexuado, ¿sí? A ver, ¿quién me alza a mí? ¿Quién me acaricia a mí? ¿Quién me habla a mí? ¿Quién me mece a mí? ¿Quién cuando yo nazco? Un otro que es sexuado y que tiene ciertos modos de satisfacción. Digo, habrá algunos que les genera mucha satisfacción acariciar y había otros que las caricias le producen cierto rechazo por algo en particular de su historia. Con lo cual uno, cuando nace, está a merced de un otro. Habíamos hablado de la prematuración, de que si no hay un otro que cumpla la acción específica, el sujeto se muere. Que necesita de un otro que venga a brindar una vivencia de satisfacción, algún momento, algún lugar en que me aloje, me dé un lugar, un espacio, que construya alguna figura posible de apego. ¿Se acuerdan? Eso fue todo lo que vimos la vez pasada. Pero ese otro es un otro sexuado, es un otro que tiene su sexualidad y que su sexualidad, de alguna manera, yo les dije, apártense de la idea de sexualidad como identificación de una identificación a solo un goce ubicado en el acto sexual. Córranse de esa idea, piensen en el lugar de qué le genera placer al sujeto. Ese otro sexualiza a este nuevo niño de alguna manera. Lo sexualiza con algunos cantándole, otros no, algunos levantándolo de determinada manera, otros no, mirándolo de determinada manera. Uno no mira a todos por igual. ¿Vieron cuando el año pasado ustedes vieron las emociones y decíamos que las emociones se aprenden con el otro? Y decíamos que las emociones son un mecanismo de comunicación. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Que habíamos visto que el lenguaje no era solo el lenguaje verbal, sino que era el lenguaje preverbal también. Bueno, todo eso que ustedes vieron era para poder pensar esto también. Con lo cual,
Pensemos que esa sexualidad infantil que está implantada por un otro, por eso dice que uno nace apuntalado en un otro, apuntalado en esta idea, apuntalado en la sexualidad de un otro. Ustedes hablaban de la imagen en el espejo, el rostro de la madre como espejo del niño. Digo, esto que ustedes habían hablado tiene que ver con todo esto. Dice Freud, para poder explicarlo, que sufre diferentes fases o momentos. Estas fases no es que las superé y ya está. Estas fases dejan marcas. Y estas marcas van a acompañarnos durante toda la vida y vamos a ver cómo nos las vamos viendo con estas marcas. ¿Son cronológicamente estipuladas? No, dependen de cada sujeto y de cada vínculo que se vaya construyendo, ¿sí? Si las enlaza también a, como nosotros ¿vieron cuando vimos el desarrollo psicomotor y yo les decía, bueno, la importancia de saber cuál es el desarrollo madurativo? Bueno, él las va a estar enlazando al desarrollo madurativo. Consideremos de que el cuerpo, no nacemos con un cuerpo, que este cuerpo se construye. Con lo cual, estas fases van a ir viendo ustedes cómo van construyendo este cuerpo. Porque el niño nace con un cuerpo que lo siente despedazado. Piensen que en las patologías más graves hay muy poco registro de este cuerpo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar a desarrollar lo que es la fase oral, ¿sí? Bien. Bueno, me quedé pensando que hay que pensar también que cuando hay un encuentro entre el bebé y el otro adulto, también de alguna manera se genera cierta satisfacción en el adulto al momento de alzarlo, al momento de acariciarlo, al momento de mirarlo. Me parece que es significativo para pensar que esto que uno piensa como saludable, como hermoso, como bonito, como constitutivo del sujeto, no siempre se da de modo tan mágico, tan esperable. Más de una vez el encuentro con un bebé implica el encuentro de uno mismo con su propia historia, con su propia infancia, con el modo en el que fue querido, con el modo en el que fue nombrado, con el modo en el que fue mirado. Entonces eso se pone en juego a nivel inconsciente. Digo, estas marcas que uno dice que quedan como huellas némicas y que uno siempre las piensa desde el lugar de lo saludable y de lo esperable, no siempre sucede así. Entonces hay que contemplar en cada maternidad, paternidad, qué es lo que le pasa al sujeto en el encuentro con ese rol y con ese posicionamiento. Por eso, y eso genera impacto en los chicos, en los que están naciendo. Y esto es como una cadena. Digo, a ver, romper el vínculo del maltrato y la naturalización del maltrato a veces implica un adulto que pueda reflexionar respecto de lo que vivenció y el sufrimiento que le causó eso que vivenció. Por eso cuando hablamos de sexualidad no podemos pensar sin la sexualidad infantil, digo, ¿no? Aquel que alza a un bebé lo alza también de alguna manera con todas las marcas que dejaron los otros que lo alzaron a él. Otros, digo muchos, y no volvamos a no cerrarnos en la idea de la mamá, nada más biológica. Digo, ¿no? Otros, digo mucho, y no juzguemos. Preguntemos, pensemos, ¿cómo fue ese otro alojado? Digo, ¿no? Porque más de una vez uno ve que se repiten los vínculos de violencia. ¿Por qué se repiten los vínculos de violencia? Porque esto está naturalizado, ¿sí? Bueno, arranquemos con la fase oral. La fase oral se denomina oral porque la zona erógena, con más preponderancia, no quiere decir que el resto del cuerpo no genere placer, no quiere decir que un nene patear algo que está cercano no le genere placer, tocar algo que está cercano no le genere placer, ver colores, ver rostros no le genere placer, pero la zona que mayor placer genera es la boca. ¿Por qué es la boca? Porque es a partir de la boca y de la necesidad vital de alimentarse que empieza a descubrir que hay una satisfacción de lo que se llama satisfacción de órgano, placer de órgano, ¿sí? Ese órgano le genera placer. ¿Por qué es tan importante esta boca? Porque para ustedes esta fase va a ser muy, muy, muy importante porque esta boca va a ser la que le va a permitir hablar. Esta boca hay que construirla, no existe desde el vamos. ¿Sí? El cuerpo, si bien biológicamente está constituido, no existe, hay que construirlo psicológicamente para la construcción de un psiquismo. Piensen que este cuerpo, yo les decía, es como si se fuera dibujando por las marcas del otro. ¿Sí? Esas manos que agarran, que apretan, que tiran, que chupan, que se las llevan, que las traen, que alejan y acercan objetos, hay que construirlas. Esas manos que uno pareciera que las utiliza, y moviliza cosas con esas manos, la realidad es que hay que apropiárselas, hay que darse cuenta que son de uno y que las puede dominar.
ese cuerpo está indominable, una eclosión, una explosión de sensaciones que hay que aprender a saber y distinguir a cuál darle importancia y cuál no. Piensen en los estados, cuando uno entra, a veces en los estados de anestesia, que a veces es como medio significativo esta cuestión de no poder dominar el cuerpo, ¿sí? De cómo hago para dominar estas sensaciones de mi cuerpo, ¿no? O cuando uno está en un estado de sentirse muy mal, enfermo, que siente que ese cuerpo no lo puede manejar, que tiene ganas de hacer cosas, pero a veces el cuerpo no me da. Bueno, eso tiene que ver con cómo uno se va apropiando del cuerpo. Les doy ejemplos como para pensarlo. Si ustedes observan los chicos con retrasos madurativos muy graves o patologías muy graves, van a ver que a veces no tienen dominio de sus manos y sin embargo madurativamente por la edad adquieren esa maduración. No tienen ningún problema neurológico tal vez que afecte el dominio de las manos. Pero esas manos hay que construirlas. Y también hay un otro que empieza a ver qué objetos, ¿vieron cuando ustedes me decían, Winnicott dice que una de las funciones maternas es la mostración de objetos? Bueno, ¿qué objetos yo considero que te puedo mostrar, que podés utilizar, que podés manipular y cómo los puedes manipular? Y de qué manera voy a gratificar o no esa manipulación que vos haces. Y a ver, yo no puedo pretender que un niño de 1 año se ate los cordones. La realidad es que no. Puedo pretender, que agarre una zapatilla, que esa zapatilla te la traiga para que vos se la pongas. Sí, es probable que esto lo pueda hacer como un juego. El juego es lo que constituye al sujeto. Esta fase oral, que es el inicio que se da en el inicio de la vida, tiene que ver con estos encuentros con los otros a través de el órgano de satisfacción que es la boca, con los otros y con los otros objetos, ¿sí? Esta satisfacción, aún estamos en el momento que nosotros hablábamos como el yo primitivo, el yo placer purificado, en estos momentos donde el yo se está constituyendo, con lo cual no hay una diferenciación con el otro. La primera diferenciación que empieza a construir el sujeto es entre el amor y el odio, proyectando el odio hacia afuera, que es lo que vimos la semana pasada. Con lo cual lo que aquí aparece es lo que se llama la angustia, la angustia automática, que desorganiza, la sensación de desintegración. Lo que sí ocurre es empieza a sentir y a registrar nociones de satisfacción. Y funciona este mecanismo aún alucinatorio que yo les decía de traer esas huellas némicas para poder recuperar algunas cuestiones que tienen que ver con ese recuerdo satisfactorio. Empieza a registrar el placer, empieza a querer reproducir ese placer. Hay un deseo en ese niño de querer repetir ese placer. Lo que vamos a ver con Hanim, y ustedes van a irlo notando, es que los niños comienzan con el famoso laleo. El laleo también tiene que ver con una satisfacción de órgano, también tiene que ver con algo del orden de satisfacer, generar placer en estos movimientos, en estos ruidos, y hay que ver cómo es alojado por el otro. Uno inicia la vida hablado con un otro. ¿Qué quiero decir que es hablado con un otro? Que es el otro el que nos otorga las palabras, el que nos introduce en el mundo de las palabras, el que nos socializa, si ustedes quieren ponerlo en palabras más sociales. Sí, es el otro el que nos va involucrando en un lenguaje. Los niños no es que nacen programados con un idioma. El idioma se lo damos nosotros. Las palabras que le otorgamos, las que consideramos importantes, las nombramos nosotros. Y ahí es donde se dice, se hace un juego autoerótico en el niño, y por eso es el autoerotismo, porque la satisfacción es el niño con su propio cuerpo. ¿Sí? Aún lo registra el otro, por eso es tan autoerótico también. Y además es como bastante egocentrista. Vieron que nosotros vimos en Piaget esta mirada bastante egocéntrica del niño. Piensen que este laleo, este modo en el que ellos reproducen sonido esperando que un otro lo sonría, le diga algo, le conteste algo. Si uno observa a los bebés, puede observar de que a veces ellos tienen la intención comunicativa. No comunican tal vez palabras como si lo hace un niño de 2 años, pero sí comunican la intención de conversar con un otro, de que haya un otro que le haga una devolución. ¿Registran al otro? No, pero sí registran de que hay algo importante en esta comunicación. ¿Por qué? Porque uno les habla, porque uno, aunque no comprenda que no entienden, les dice cosas, le canta cosas, le va contando qué va haciendo, ¿sí? Les va mostrando, mirá, acá hay una mariposa, acá hay... el nene no tiene la noción de mariposa, pero uno les va mostrando, porque uno es un sujeto hablado.
¿Qué pasa a veces en el autismo o en algunas otras patologías donde a veces cuesta en algunas familias, digo, entender de que ese niño necesita igualmente seguir siendo hablado? ¿Qué pasa a veces cuando nace un niño con sorderas? Digo, un niño con sorderas, a veces la familia no registra de que ese niño de todas maneras necesita ser hablado. ¿Sí? Digo, ese niño necesita ser atravesado por el lenguaje. Con lo cual, esto es como sumamente importante. Digo, uno le introduce en el lenguaje al niño. Y uno introduce también qué lenguaje le considera pertinente para hablarle a un niño. Pensemos que hay vínculos que no siempre son los que tal vez uno maneja, pero vínculos muy violentos, donde se los nombra de una manera bastante peyorativa. O no se les habla, o no se los mira, o no se los registra, o si llora es insoportable. Los bebés lloran porque el llanto es el modo de comunicación con el otro. Ahora, ¿quién asigna a ese llanto que eso tiene que ver con algo? Uno. Dice Pierre Lanier que uno hace lo que se ejerce es la violencia primaria. ¿Qué es la violencia primaria? Es que uno a ese llanto, a ese llamado al otro que hace el bebé, digo, bienvenido sea que llame al otro, me calme esto, digamos, esto es la necesidad, es pedir la necesidad de un otro. Y es sumamente importante, más allá de que no la registre como necesidad del otro, más allá de que no registre que el otro está diferenciado, tengan en mente eso, piensen en la mente de un bebé. Uno lo que le asigna como adulto es un código, le dice, bueno, a ver, está llorando porque tal vez tiene el pañal mojado, está llorando porque tiene sueño, está llorando porque quiere mimos, está llorando porque tiene frío, está llorando porque tiene miedo. ¿Vieron cuando hablábamos de preocupación primaria y que yo les decía, bueno, no sabe todo la mamá, va probando, va decodificando? Bueno, eso se llama violencia primaria para Pierre Lanier. Y se va constituyendo en la primera fase, en la fase oral, y después uno le va siguiendo asignando cosas. Digo, ¿no? Hasta que el lenguaje del otro puede expresarse porque está diferenciado. Que esto llegará en la próxima fase. Pero sí poder pensar esta idea de que esta violencia primaria siempre tiene que ver con escuchar la demanda del otro e intentar darle una decodificación. ¿Qué pasa cuando no hay escucha de la demanda del otro y ya enseguida se le enchufa sentido? Eso va a decir Piera es violencia secundaria. Y esa violencia secundaria no es constitutiva. Esa violencia secundaria es destructiva del psiquismo. Es esta idea de que la madre lo sabe todo. Y que la madre o quien ejerce la función, digo, a veces pasa cuando los niños son criados por abuelos. Entonces, como ellos criaron 7 hijos, ellos lo saben todo y entonces el bebé no llega a llorar que ya le están enchufando la mamadera o ya le están cambiando el pañal, cuando tal vez no era necesario o el bebé necesitaba un tiempo para demandar al otro. Después tenemos los bebés que no lloran. Llega un momento dado que ya no lloran porque saben que el otro va a estar. Eso genera graves problemas en el psiquismo. Digo, ni un extremo ni el otro. Hoy yo a veces soy media crítica o escucho y bueno, respeto en absoluto a los niños. Ni en un extremo ni en el otro, ¿no? Ahora es claro los dos extremos. Me parece que a veces el llanto en un niño no es mesurado, no es como una necesidad de poder convocar al otro y poder ir de a poquito introduciendo que hay un otro. Porque si no, si nosotros estamos siempre antes de que él llore, la realidad es que nunca le vamos a poder introducir este principio de realidad de que somos diferentes. No lo pienso como necesario en los primeros momentos iniciales, pero sí un poquito más adelante. Había una tendencia norteamericana con muchos avales en la década del más o menos del 80, del 90, que decía que a los bebés había que dejarlos llorar, porque de esa manera se constituían. La verdad es que tampoco, digo, ni un extremo ni el otro. Por eso esa violencia primaria es necesaria. ¿Es necesario llamar al otro? Sí. Y es necesario que ese otro esté dispuesto a poder resignar cuestiones para estar con ese otro, con ese niño, y con las demandas que ese niño implica. ¿Por qué lo hace el otro, el adulto? Por una cuestión de amor a ese bebé. Digo, hay algo de la ternura que se juega y de la satisfacción sexual que se juega en ese adulto, en esas caricias, esos abrazos, eso sentirse consolado, en esas sonrisas, en esa sensación de protección. Digo, es un ida y vuelta. El vínculo se construye cuando hay una satisfacción en los dos. Y eso piénsenlo en todos los vínculos de la vida. ¿Sí? No, cuando hay una satisfacción solo de un lado, no hay vínculo. Hay dominio. ¿Sí? Bien. Fase oral, en líneas generales, es esto.
¿sí? Tiene que ver con la satisfacción de la boca, esta boca que empieza el laleo, esta boca que empieza a jugar autoeróticamente con los sonidos, esta boca que empieza a ingresar también en el lenguaje. De alguna manera podemos pensar que aún se está constituyendo el yo, digo, es un momento de constitución del yo, está el ello en su pleno dominio de muchas cosas. Vamos a ver que lo que se empieza a construir también son las manos. Digo, es una época donde las manos se empiezan a construir. ¿Por qué digo se empieza a construir? Pues yo les dije que el cuerpo se empezaba a construir. Las manos en la manipulación, en el tocar, en el desmembrar, en el arrojar. No tanto en el arrojar, sino en el tirar, porque los niños no tienen la fortaleza para poder arrojar a la distancia y aún no tienen la construcción del espacio. Pero sí tienen la idea del sonido que causa tirar, soltar, abrir, cerrar. ¿Vieron que está el típico juego o la canción de qué linda manito que tengo yo? Bueno, esa es la idea de poder ir libidinizando esas manos, para que esas manos vayan haciendo, vayan agarrando. ¿Vieron que los bebés al principio, más allá de su poco dominio corporal y madurativamente no tienen la misma motricidad, no se agarran de la misma manera que cuando son un poquito más grandes, que se te aferran y se te agarran a la ropa para querer, cuando vos lo querés soltar para algo? ¿Vieron? Bueno, eso también tiene que ver con el agarrar, tiene que ver con el empezar a dominar al otro y a su propio cuerpo. Y cuando esto se empieza a dar, lo que empieza a aparecer es la segunda fase, ¿sí? La fase anal. ¿Esto quiere decir que el niño ya puede contener esfínteres? No. No es que una fase se termina y empieza la otra, sino que son a gradientes. Es decir, ¿vieron como cuando uno ve que están como ensimismadas? Bueno, yo les podría decir que esta es la fase oral y esta es la fase anal. Se van como de alguna manera dando lugar una a la otra, ¿sí? Piénsenlo de esa manera, no lo piensen de que si el niño tiene, no sé, 1 año y medio ya está en fase anal, sino que ver en ese niño si tiene los procesos psíquicos que caracterizan a la fase anal. O si tiene los procesos psíquicos como angustia automática, como satisfacción autoerótica de la boca, como no separación del otro, como proyección exagerada del odio y en algún momento esta cuestión del lugar del laleo como autosatisfactorio y no del lugar del señalar, de la palabra, de la construcción del símbolo. ¿Sí? Bien. Cada una de estas fases van a ver que van a dejar lo que se llaman fijaciones. Yo al final de este recorrido de la clase les voy a explicar cómo se forman los síntomas según Freud. Pero tengan en mente esto, ¿qué fijación? Tiene que ver donde pudo haber algún exceso o algún efecto, falta o carencia o exceso, que genere que esta fase quede como de alguna manera marcada. Y esta fase va a ser también nuestro mecanismo sublimatorio el que más nos guste. Digo, de alguna manera, qué sé yo, personal, singular. A mí me gusta muchísimo hablar. No sé, no rastreé mi historia porque eso tal vez no me generó tanto conflicto. Pero puede ser que haya cierta fijación en la fase oral o que haya cierta satisfacción en ese encuentro primario. La verdad es que no sé, no fue parte de mi análisis. Pero les quiero decir, digo, hay algo del orden de las fijaciones o de las marcas que van quedando resguardadas en el inconsciente. ¿Sí? ¿Qué caracteriza los síntomas que tienen que ver con la fase oral? Más de una vez tiene que ver con los problemas alimenticios también. Es pensar qué pasó en aquel primer momento de los problemas alimenticios. Les doy un ejemplo con una paciente. Tengo una paciente que cuando era adolescente tenía problemas alimenticios, ¿sí? En exceso, comía en exceso. Más allá de que su historia está atravesada por una cuestión de muchísima hostilidad y muchos otros condimentos, y no es solo el hecho, se los explico, se los exagero un poco como para que entiendan la situación. Eso es una viñeta, a veces es poner un recorte, pero la historia de esta chica da cuenta de por qué su ansiedad. Esta chica cuando nace, la mamá intenta suicidarse. ¿Por qué? Porque el padre se habían separado con el papá y bueno, la mamá había armado toda una novela familiar respecto de que él la había dejado y que él no la podía dejar, que la había dejado abandonada con sus 3 hijas. Cuando ella rastrea su historia se da cuenta que la situación no era esta. Corrámonos de la historia, pero a ver, pensemos que esos primeros encuentros con esa mamá, una mamá que intenta suicidarse, o sea un acting out, que es una intención de llamado al otro, o sea un pasaje al acto, que es la concreción de un acto de querer borrarse del mundo,
Cualquiera sean las dos situaciones, la realidad es que el inicio de la vida de esta pobre chica fue complejo con una mamá que no podía sostenerla. La mamá a su vez tenía una familia que estaba bastante compleja constituida. Pero corrámonos de eso. Pensemos en esta niña, esta chica cuando nació, qué pudo haber pasado en estos primeros momentos de vida, de constitución de este yo, de satisfacción de esa boca, cómo la podrían haber alimentado, qué nivel de ansiedad se transmitió también en esa alimentación, digo, ¿no? Si lloraba, ¿cómo podía haber reaccionado una mamá que estuvo al borde del suicidio? ¿Eso quiere decir que es una mala madre? No, es la mamá que hizo lo que pudo, tenía esa estructuración psíquica, tenía esos recursos psíquicos. Bien, como para que se vaya entendiendo, ¿sí? Puede haber por exceso o defecto, digo, nada es bueno en su exagerado. Digo, ni alguien que alimenta todo el tiempo, ni alguien que está totalmente ausente en todo el tiempo, que no le deja chupetear nada porque todo está contaminado, porque todo se va a lastimar, porque todo... Digo, ni por exceso ni por defecto. Igual eso sería exceso. El que está todo el tiempo sobreprotegiendo tiene que ver más con el lugar del exceso y el que está ausente tiene más que ver con el lugar de la carencia o del defecto. ¿Sí? Bueno, en líneas generales creo que eso es lo que lo que había pensado como para transmitirles de lo que tenía que ver con la función, con la fase oral. Bien, les pauso y seguimos en el próximo video con fase anal y fálica, ¿sí?